Muy buenas, un saludo para todos. En este video les enseñaré los pasos que hay que seguir para el ingreso de logros, así como se muestra en este boletín. Recuerde, por ejemplo, en este soy capaz de identificar de qué objeto se produce dicho sonido para que se forme una onda, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el sistema esto lo hace automatizado, o sea, usted no tiene que ir a ingresar logro estudiante, sino que simplemente el sistema se encarga de hacer ese procedimiento. En víspera de que una de las mayores dificultades para los profesores ha sido el ingreso de los porcentajes, he querido hacer dos ejemplos. El primer ejemplo consiste en que nuestro modelo de evaluación son 3 quizzes, quiz 1, quiz 2 y quiz 3. Y el otro modelo de evaluación es un modelo mucho mejor y que tiene los componente cognitivo, la parte procedimental, la parte ciudadana y el plan de mejoramiento. Entonces vamos a iniciar con el primero. Yo en este caso estoy en tecnología e informática en octavo B de la sede principal. Iniciemos. Te voy a pasarme a octavo A. Iniciemos con el más sencillo. Digamos que yo quiero ingresar un logro para esta planilla, es decir, para octavo, el cual tiene 3 componentes. Entonces simplemente vengo acá y le digo ingresar logros. Resulta que yo en esa actividad que hice, ¿sí? Utilicé el primer quiz, ¿sí o no? Entonces digamos que yo quise, a modo de ejemplo, dibujar con el mouse figuras geométricas. Entonces fíjese que él automáticamente me genera las 4 descripciones de la escala de valoración. En la parte superior, ¿qué tenemos? Te muestro habilidades superiores para dibujar con el mouse, figuras geométricas y también demuestro intenciones de aprender. Tengo en la descripción de alto, tengo muy buena habilidad para dibujar con el mouse, figuras geométricas. La descripción de básico, soy capaz de dibujar con el mouse figuras geométricas con algunas dificultades, aunque me esfuerzo por mejorar. Y la descripción de bajo, tengo dificultades para dibujar con el mouse figuras geométricas. Fíjense que la única condición que existe acá es que usted el verbo de la actividad lo escriba en infinitivo. Si yo no lo escribo terminando en ar, ir, mire lo que pasa. Si yo digo, por decir algo, dibujo, entonces mire que ya la redacción de la descripción me queda inconsistente. Dice, demuestra habilidades superiores para dibujo con el mouse. Entonces ese es realmente el objetivo de usted escribir el verbo en infinitivo, dibujar. Selecciono mi aspecto cognitivo y aquí hay dos observaciones que son muy importantes. La primera, la observación de pérdida. Si yo coloco alguna descripción acá en observación de pérdida, el sistema automáticamente se las colocará en la descripción debajo. ¿Listo? A todos los estudiantes que saquen el desempeño debajo, entonces les saldría esta observación de pérdida. La observación de sobresaliente le sale a todos los estudiantes que saquen la descripción superior. Entonces, si usted se fija, este es como para un llamado de atención y esta es como una especie de felicitaciones. Bueno, aquí es donde viene lo más complicado. Una vez que yo ingreso ya esta información, le digo crear desempeño. ¿Listo? Entonces miren que acá
yo tengo este modelo que es muy sencillo, que son 3 quizzes que yo hice para obtener mi definitiva. Resulta que de esos 3 quizzes, el único en el cual evalué el mouse, donde coloqué, por decir algo, en la sala de informática a los muchachos a dibujar en el mouse figuras geométricas, fue este quiz 3. El quiz 2 fue, por decir algo, manejo de pantalla, y el quiz 1, manejo del teclado. Es decir, el quiz 1 evalué cómo el estudiante manejaba el teclado, y en el quiz 2 cómo manejaba Word, por decir algo así, y el quiz 3 es en el que evalué si el muchacho sabía o no dibujar con el mouse figuras geométricas. Entonces es obvio que el quiz 2 y el quiz 1 tienen un 0% porque no me influye en la nota, y el quiz 3 tiene un 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir allí? Que la única actividad que me influye en mi logro es el quiz 3, ¿sí o no? Pero yo puedo tener otro caso, compliquémoslo un poquito más. Yo resulta que en el quiz 3 y el quiz 2 hice actividades que hacían referencia a evaluar al muchacho si sabía dibujar o no el mouse. Entonces resulta que en el quiz 3 trata de evaluar para el mouse, y en el quiz 2 también hace lo mismo. En ese caso yo puedo decir, hombre, quiero que me tenga un 50% y un 50%. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Que el logro me lo influye el quiz 3 y el quiz 2 con igual proporción. Es decir, tienen la misma proporción. Ahora, compliquémoslo aún más. Yo puedo decir lo siguiente: resulta que el quiz 3 fue una actividad que yo hice que eran 5 puntos, los puntos tenían una mayor dificultad y evaluaba mucho mejor mi logro. Entonces yo quiero decir, no señor, vea, yo al quiz 3, en el cual hice más preguntas, hice preguntas más complejas, quiero que me valga el 90%. Y el quiz 2, donde hice 3 preguntas únicamente, o muy poquitas preguntas, pero de poca complejidad, quiero únicamente que me valga el 10%. Entonces mire que yo le estoy diciendo allí, démele más influencia al quiz 3. Y eso es. Entonces, si ustedes se fijan, realmente es, digamos, la posición del profesor. Ahora, expliquemos lo que realmente hace el sistema. Si yo, por ejemplo, tengo mi primer caso, que sería el 100%, el sistema lo que haría entonces es ir a este componente, voy a mostrarlo por acá, al quiz 3, ¿sí? Toma la nota que saca el estudiante en el quiz 3 y va y la compara con la escala de valoración. ¿Listo? Eso es lo que realmente hace. Es decir, en este caso, por ejemplo, Arboleda Palomeque sacó 4.4. Entonces, el sistema lo que hace es, va y compara en la escala de valoración, que es esta, y dice, el muchacho sacó 4.4. Entonces, ¿dónde lo colocaría? Obviamente sería en desempeño alto. Es decir, que automáticamente en el boletín le debiese de aparecer la descripción de alto. Es decir, tengo muy buena habilidad para dibujar con el mouse figuras geométricas. Pero ¿qué pasa si, por decir algo, este estudiante saca 1.3? Entonces, como sacó 1.3, entonces el sistema, digamos, viene y compara en la escala de valoración y resulta que 1.3 está en el desempeño bajo. Por lo tanto, entonces le colocaría la descripción debajo. Ese sería nuestro primer caso, que no es tan complejo, ¿sí o no? Segundo caso, digamos que yo digo que los dos quizzes
tienen igual influencia para evaluar mi logro. Entonces en ese caso el sistema lo que hace es lo siguiente: coge la nota que el muchacho saca en el quiz 3, coge multiplica por 50%, coge la nota del quiz 2 y la multiplica por 50%. De eso obtiene una definitiva. Esa definitiva viene y la compara con mi escala nacional. Es decir, que si esa definitiva me da 1.7, estaría aquí, y si me da 4.8, estaría en un desempeño superior. Ojo, no confundir con el porcentaje de cada nota. Estos porcentajes que aparecen acá únicamente son utilizados para calcular la definitiva del primer periodo, es decir, para calcular la definitiva. No tiene nada que ver digamos, con la evaluación del logro. ¿Listo? Ese sería mi primer caso. Entonces, acá en este caso sería lo siguiente: coge la nota del quiz 3 y del quiz 2, quiz 3 y quiz 2. Coge 4.4, lo multiplica por 50, más 4.4, lo multiplica por 50 y se obtiene la definitiva. Y esa definitiva es la que va y compara en nuestra escala de valoración o escala nacional. ¿Listo? Vamos a coger entonces el último caso. El último caso es donde yo digo de que hice preguntas más complicadas con una mayor complejidad en el quiz 3 y en el quiz 1, en el quiz 2 hice preguntas muy sencillas. Por eso dije, no, quiero que tenga una mayor influencia en mi logro el quiz 3. En ese caso el sistema que haría lo mismo, pero con sus respectivos porcentajes. En ese caso el quiz 3 tendría 4.4 por 90 por 4.4 por 10. Yo tengo una definitiva y ese número definitiva es el que se compara con la escala de valoración. ¿Listo? En ese caso yo voy a hacerlo con el mayor entre, digamos, 90 y 10%. Una vez que yo hago eso, el sistema ya se encarga de hacer todo. Cuando digo todo, es todo, de publicarlo en los boletines, de mostrarlos, hacer los cálculos y comparaciones y demás. Entonces le digo aquí luego enviar competencia logro ahora. Entonces mire que él allí comienza a actualizarme los descriptores. En ese caso ya el logro ya se ingresó en el boletín del estudiante. Vamos a mirarlo aquí. Voy a actualizar y miremoslo acá. Vamos a octavo. Y eso está en octavo A. Y vamos a coger este primer estudiante. Le digo que me muestre los boletines. Fíjese que ya automáticamente el sistema me ha ingresado mi logro. Mírelo acá. Tengo muy buena habilidad para dibujar con el mouse figura geométrica. Pero mire que aquí le estaría colocando el desempeño. Ya les voy a decir. El desempeño de alto. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a cambiar un poco las notas. Y vamos a decir lo siguiente. Resulta que como este me tiene un 90%, le voy a decir que lo perdió. ¿Sí o no? Voy a decir que lo perdió. Entonces le voy a meter aquí un 1. Y este lo voy a dejar quieto. Fíjense que este únicamente tiene el 10%. Esa es la ponderación que yo le he dado. Y la influencia de este es del 90%. Entonces uno supondría de que el man perdería el logro.
simplemente actualizo y vamos a mirar. Exactamente, fíjense acá. Fíjense que él, a pesar que ganó tecnología de informática, mire que lo tenemos en básico, resulta que el logro, por lo menos el de dibujar con el mouse, lo tiene en un desempeño de bajo. Porque es obvio, porque resulta que yo a este quiz 3 le di una ponderación del 90% y a este quiz 2 le di una ponderación o una influencia solamente del 10%. Entonces obviamente este pesa más que este otro. A pesar de que mi nota definitiva me dio en 3.1, me ganó la asignatura, pero el logro como tal lo perdió. Bueno, digamos, este es el ejemplo más sencillo que yo he querido traer para explicarles, digamos, hacerles una pequeña introducción en el ingreso de porcentajes. Vamos entonces ahora a mirarlo un poco más aterrizado con los modelos de evaluación que manejan las instituciones. Vamos entonces a mirar este otro. En este caso vamos entonces a mirar cuando no son quizzes, sino que son diferentes componentes que se utilizan para evaluar. En este caso, esta institución educativa utiliza componente cognitivo, dándole un 50%, el componente procedimental, el componente ciudadano y el plan de mejoramiento. Antes de eso, voy a hacerles una pequeña explicación, digamos, de lo que se evalúa en cada uno de los componentes. Voy a ingresar una nota temporal y le digo guardar. Entonces, miremos. Vamos a colocar el ejemplo de aprender Word en tecnología informática. ¿Listo? Ese, digamos, va a ser la cuestión. ¿El plan de mejoramiento en qué consiste? Para esta clase, para este modelo específico. El plan de mejoramiento hace referencia a los refuerzos que usted realiza, ¿sí?, cuando observa que digamos que en el grupo o en la clase no le han cogido un concepto determinado. Entonces usted aplica unos refuerzos. Ahora, el componente ciudadano, en nuestro caso, sería, digamos, si nosotros queremos enseñarles a los estudiantes a escribir en Word, sería así, por decir algo, cuando el muchacho está en el aula de clase, por decir algo, cuida los computadores, tiene buena relación con sus amigos dentro del aula, o incluso comparte información y conocimiento con el permiso del docente, obviamente, con sus demás compañeros. Entonces, en ese caso, tendríamos que asignarle un pequeño porcentaje en caso de que nosotros como docentes queramos evaluar esa parte. El componente procedimental, ya ustedes lo tendrán muy claro, es si el muchacho usted lo sienta y le escribe una carta de Word con una facilidad increíble o con una facilidad pues aceptable, entonces usted diría que el muchacho tiene el componente procedimental. Es decir, es la parte práctica de la actividad como tal. Y la última, que hace referencia al componente cognitivo, es si el muchacho tiene todos los conceptos de la actividad que usted quiere evaluar. En nuestro caso, por decir algo, sabe que es un icono, sabe que es Word, que lo creó Microsoft, que es un programa, etcétera. Es decir, toda la parte cognitiva la tiene muy clara. Entonces vamos a hacer un ejemplo teniendo en cuenta estos componentes que se utilizan para evaluar en esta institución. Vamos entonces, le decimos como siempre acá en ingresar logros y le decimos nuevo. Entonces acá le vamos a decir escribir, no lo vamos a complicar tanto, escribir un documento en el software
software de Office, el software de Word, el software llamado Word. ¿Listo? Llamado Word. Y lo con mayúscula. Perfecto. Entonces acá está la parte cognitiva. Miren que ya automáticamente me generó mis 4 descripciones. Vamos para el complique del asunto, que es los porcentajes. De antemano les anticipo, digamos, los porcentajes los asigna cada docente como él cree que está evaluando. ¿Listo? Eso es clave y muy importante. Entonces yo voy a suponer varios escenarios. ¿Listo? El primer escenario es el siguiente. Resulta que yo no hice refuerzos. Es decir, los estudiantes me cogieron el tema con claridad. Yo siento que me lo cogieron con claridad. Por lo tanto, no, en la actividad que hice, ya sea el quiz o el taller, etcétera, etcétera, no me focalicé para nada en el mejoramiento. Entonces, en ese caso, él tiene un 0%. Componente ciudadano. Yo en este caso quiero que el sistema me tenga en cuenta, ¿sí? Me tenga en cuenta si el muchacho se comporta bien en clase, si el muchacho comparte conocimiento con sus estudiantes, si el muchacho ingresa al salón de clase en la hora correcta, etcétera, etcétera. Pero yo simplemente le voy a decir que me va a hacer un 10%. O sea, quiero darle esa pequeña influencia. Ahora, componente procedimental y componente cognitivo. El componente procedimental hace referencia a la práctica, es decir, yo coloco al muchacho, se sienta en la computadora y me escribe la carta. En ese caso yo le voy a decir, fíjense que me falta un 90%, yo le voy a decir que me tenga en cuenta un 60%, bueno, un 70%. Es decir, que me parece pues como mucho, vamos a colocarle un 50%, ¿listo? Pero quiero darle más focalización, que para mí es muy importante, más importante la parte de que el muchacho sepa hacer que el saber como tal, en este caso. Entonces yo le digo que 50% la parte procedimental y en la parte cognitiva solo el 40%. Si ustedes se fijan, da la sumatoria 100%. ¿Qué estoy diciendo allí? Vea, señor, a mí la parte cognitiva me parece muy importante, pero quiero que me le dé más influencia a la parte procedimental. Es decir, a mí me parece muy bien que el muchacho sepa qué es Word, qué es un software, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece mucho más importante de que él me escriba la carta, es decir, la parte práctica. Pero también téngame en cuenta la parte de la parte ciudadana. Si el muchacho me llega temprano a clase, comparte información con el estudiante con el permiso del docente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es, miren que yo evalúo, o digamos, le coloco mi porcentaje de acuerdo como yo quiero evaluar. Yo también puedo decir que estos dos me tengan 50 y 50. Perdón, el mismo porcentaje, que sería 40 y 40, y tendría que acá subirle, digamos, un 20%. O escribir aquí abajito el porcentaje que yo le quiera asumir. Yo lo voy a dejar así: 60, 50, 40 y 10. Una vez que yo hago eso, le digo enviar logro, y hasta allí llega la responsabilidad mía como docente. En este momentico ya los logros quedan publicados y quedan para todos los estudiantes. Aquí no toca ingresar logros uno a uno. Si nosotros vamos ahora, mire que estamos en octavo B, vamos a mirar acá en el boletín, ya los boletines estarían con los logros. Aquí en octavo B, y vamos a mostrar que nos muestra este boletín. Listo, mírelo acá. Tengo muy buena habilidad para escribir el documentos, el software, Entonces, en ese caso, obviamente me tiene en cuenta, como yo le dije, la ponderación. ¿Listo?
No siendo más, espero de que este video haya sido de ayuda, por supuesto. Le agradezco de antemano a la profesora Serna Vidal Luz Adriana de la institución de Río Quito. Muchas gracias por todo.